Mientras tú estás siendo bautizado, ya han habido ocasiones que hay personas que han sido liberadas de espíritus de maldiciones generacionales que han venido trayendo en su vida. Y hay gente que dice, yo me acuerdo que desde la época que me bauticé, algo cambió en mi vida. Algo me marcó mi destino entre, como le dice, el BC y after. Sí, before Christ and after Christ. Antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, uno le dice before me, antes del bautismo y después del bautismo. Yo me acuerdo que recibí algo especial de parte de Dios. Te voy a decir uno de los problemas más grandes porque la gente a veces no quiere bautizarse. En primer lugar, porque desconoce el significado del mandamiento del bautismo, o porque lo que le han enseñado, la información que él o ella tienen acerca del bautismo es una información equivocada, no lo que la Biblia te manda. Y aquí nos vamos a ceñir y a doblegar a lo que la palabra enseña, porque mucha gente te va a enseñar, fíjese, inclusive aquí en el área hay unas cuantas iglesias, son poquitas, habrán 3 nomás, de 503, que para bautizarte te dicen, piense bien lo que va a hacer, hermano. Porque acuérdense que te infunden temor, te niegan, sí, mire, piense bien lo que va a hacer, porque te da un juego lo que va a hacer. Porque después del bautismo usted no puede seguir pecando, solo que lo ahoguen nada más ahí que en el agua. ¿Quién? Y el mismo que está diciendo, ya no puede seguir pecando, él peca con la mente, con la vista, con la lengua, a veces cuando está hablando mal de los hermanitos. Y como ellos ven que hacían los pecados más gruesos y los más delgaditos, ¿verdad? Sí dicen pecado, este es pecado de muerte y estos no son pecados de muerte. Y se hace una mezcolanza de la malinformación, que también a ellos los formaron malformación sería la palabra. ¿Sabe qué? El bautismo es un acto simbólico que se hace en obediencia, porque Jesús dijo que hay que hacerlo, pero es algo externo, no interno. Externo. Te digo que el apóstol Pedro, y hay gente que toma este texto para explicar el bautismo muy bien. El apóstol Pedro te dice, mira lo que te dice. Venía hablando de lo que pasó en el arca. Primera Pedro capítulo 3 y verso, vamos a hablar desde el 19. Pedro capítulo 3 y verso 19, en la primera carta, dice, por el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, estaba hablando de Jesús mientras estaba en la tumba, por los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aquí aparece la palabra bautismo. Supongamos que lo que Pedro le explicó a los hermanos no está hablando del bautismo por las aguas que uno hace, pero ahí habla de un bautismo y hablaba de agua también. Pero supongamos que nomás lo usaba como una forma de decir, fueron bautizados de una manera bajo la cobertura de Dios. Pero él explica en pocas palabras lo que realmente es el bautismo. Dice que no quitando las inmundicias de la carne. El agua no, hermano, si el agua es como el pato, te metes y te salís, pero te salís seco, ¿verdad? O sea, el agua, hermano, en este caso no te va a quitar las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia, dice, hacia Dios. Dice, yo aspiro a tener una buena conciencia para mi Dios. No teniendo la conciencia cauterizada o cautiva, como decía el apóstol, sino yo quiero tener una buena conciencia para Dios. No me va a quitar las inmundicias que llevo dentro, las áreas que yo estoy trabajando, pero sé que esto me va a ayudar a tener una buena conciencia. Hay iglesias que si tú te bautizaste y has venido a trabajar bregando con el problema del alcohol, no te vuelve y caes otra vez en una borrachera, hasta ahí llegaste, hermanito. Casi te dicen, vaya a ser iglesia, o si no, te están tirando cada rato
desde el púlpito que los caídos, los impíos, los que se fueron, los que ya están viviendo en Egipto, y la persona está ahí necesitando restauración, pero desde el púlpito le disparan con metralletas, con escopetas, con todo, y la gente, ¿qué termina haciendo? Se van para el mundo algunos, y otros se van para otras iglesias donde les permiten trabajar en las áreas que ellos han venido trabajando, porque en estas pocas iglesias que te digo, después que son bautizados ya no les permiten el reconcilio. Mal, hacen mal. Según ellos están agradando a Dios, que se entiendan ellos con su Dios. Pero la palabra aquí te dice que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, menos el que blasfemare contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle a Dios lo que no es de Dios, o atribuirle o no atribuirle a Dios lo que sí es de Dios. El bautismo. ¿Sabe que el apóstol Pablo le decía a los hermanos de Corintios que fueron bautizados en la nube, los israelitas? 1 Corintios 10:2. En 1 Corintios capítulo 10 y el verso 2 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Capítulo 10 dice: no, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es una forma como para decir: ahí iba la nube y el mar aquí, el mar allá, carretera abierto en medio del mar, camino abierto en medio del mar. Y como que el bautismo ahí solo lo menciona en la Biblia, pero es una forma como simbólica de decir: el bautismo era la cobertura que tenían de parte de Dios con la nube que durante el día les hacía sombra, y lograron pasar el mar. Un bautismo, todos los millones de judíos que salieron de Egipto fueron bautizados en la nube y en el mar. No es que tuvieron contacto con el agua. Y si alguien te dice a ti, hermano, que si tú te llegas a morir sin antes de haber sido bautizado, tú te pierdes, te voy a explicar algo. La doctrina de la salvación, la teología de la salvación, la enseñanza de la salvación es una enseñanza bien fácil. Dice: por gracia sois salvos. A ver, desde el momento que nosotros decimos: yo acepto a Cristo como mi único, como mi suficiente salvador de mi alma, de mi vida, le acepto como Señor de mi vida, desde ese momento tú hiciste un compromiso público, y desde ese momento tú ya tenés la salvación. El bautismo es una forma para confirmar que tú ya te acercaste a Dios. Corrígeme si estoy equivocado, pero ¿no te parece que sería incoherente, o sea, no tendría sentido pensar que después que tú ya conoces a Dios, le aceptaste, pero no quieres, como que te dice, Dios te dice: mira, ponete este anillo para forma de que son mi propiedad? Y él le dice: mira, no, porque dando el anillo es una gran responsabilidad. O sea, eso como que hay que pensarlo bien, mejor te va a conocer mejor. ¿A Dios? Si no perdés nada con estar cerquita de Dios. El bautismo es una forma como que así, es lo mismo, como que Dios te dice: mira, vas a pasar por las aguas. Lo que le estás diciendo a la sociedad, a la comunidad, a tu familia, a los que se enteren que te has bautizado, lo único que le estás diciendo es: mire, estoy sellando mi compromiso con mi Dios. Ya le acepté, hoy ya me bauticé. Pero si alguien dice: ya le acepté, pero no me quiero bautizar porque no lo deseo, no sé las bendiciones que se obtienen al bautizarme. Eso es como que tú luchaste con un tigre, le quitaste el cuero y te comiste la carne, o no sé si comes la carne de tigre, pero bueno. Y después te quedas con miedo al cuero del tigre. No, si ya pasaste lo más difícil, que es acercarte a Dios, lo demás es algo consecuente. Ya estamos en el camino de Dios, caminemos juntos de Dios. Mira, cuando alguien se sumerge, alguien como que se está enterrando, y la persona desaparece de la vista. Claro, porque tratamos de que todo el agua te cubra todo tu cuerpo. Es como que te entierras
y la persona se desaparece de la vista de todos los asistentes allí, pero luego emerges, sales, ya como que estás resucitando en tu vida. Y el bautismo, hermano, yo te quiero decir, es algo muy glorioso, es una bendición. Es una bendición que algunas personas la han pedido y lo único que tiene que aplicársele es el bautismo por aspersión, porque no puede ser un bautismo completo. Ven y me explico. Hay personas que están en silla de ruedas o paralíticas en una cama y no se pueden mover, no se les puede llevar a un río, a un lago o a un templo donde hay bautisterios. Entonces la única forma es que el pastor, el reverendo o el ministro o quien sea, el sacerdote en el caso de los hermanos católicos, lo único que ellos pueden hacer es, yo lo he visto, y hay pastores que tienen que ir con agua o si no, si hay en la casa, la misma casa del agua de la casa, perdón, agarran ahí por aspersión así, le rocían en la cabeza, en la cara y en el cuerpo de la persona por aspersión. Ese bautismo por aspersión. No se moja todo el cuerpo, pero ella pidió ser bautizada y se le pide a Dios: Señor, las condiciones de ella no le permiten en su cuerpo llevarla a un río. Acepta esta forma de bautismo porque está por aspersión, o sea, así como rociándole agua, y por inmersión, como tú te sumerges, como el que esperamos hacer si el Señor nos permite en buen tiempo este día sábado. Hay personas que quisieran pasar por las aguas, pero no pueden, porque a veces les han enseñado mal y creen que no son dignos de pasar por las aguas bautismales. Hermano, es algo muy glorioso, es una gran bendición que el Señor le concede a aquel que cree, que le impide por pasar por las aguas. Hay gente que dice: no, es que yo quiero hacerlo para que ya después, desde ese momento, yo me voy a poner las pilas. Mira, si para luchar con el enemigo que estamos luchando, se supone que las pilas te las había que haber puesto desde el momento que te comprometiste a caminar con el Señor. Porque no creas que por el hecho que te bautice ya Dios me blindó, ya no tengo problemas, ya la lucha se va a bajar. No, ¿qué va? Cuando a mí me bautizaron, yo creo que tendría un aproximado de entre 14 y 16 años, por ahí. Era un jovencito que, yo te voy a ser bien sincero, yo recuerdo que cuando me llevaban a bautizarme así, me dijo el ayudante del bautista, del hermano que me iba a bautizar: jóvenes, cuando quieren hacer lo malo, acuérdense que ya son bautizados. Mariano de Jesús Hernández, que en paz descansa, dijo esas palabras: jovencitos, acuérdense, cuando quieren hacer lo malo, acuérdense que ustedes ya fueron bautizados y que tienen un compromiso con el Señor. No recuerdo si fue el hermano Mario quien me bautizó o fue el hermano Salvador Elías, pero en ese tiempo a mí nadie me había explicado lo que significaba todo eso, pero lo hice. Hay gente que de pronto se bautizó y simplemente no tiene recuerdos de esa época. Por cierto, el otro día vino una de las dos hermanas que vinieron el otro día juntamente con un hermano. Una de ellas me dijo: yo me bauticé, pero yo realmente es algo que no me lo explicaron lo que estaba haciendo. Yo no lo sentí como un bautismo genuino, es algo que realmente bien rápido, no quedaron ni recuerdos. Y me dijo: ¿será posible que uno se pueda volver a bautizar? Y yo le dije: vamos a hablar de eso. Pero yo lo que te quiero explicar en esta tarde es que el bautismo es algo muy especial, que es una responsabilidad. Sí lo es, pero las mismas responsabilidades tienes tú sin haber sido bautizada que como las que tienes cuando ya sos bautizada. Hay iglesias en las cuales no le dan privilegio a la gente que no se ha bautizado. ¿Por qué? Y si no se ha bautizado es porque tal vez no le dan el bautismo. Fíjate, te voy a comprobar por qué el bautismo no es necesario para la salvación. Aquí estaba el ladrón a la izquierda de Jesús y el otro ladrón a la derecha. Uno de ellos le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En pocas palabras le estaba diciendo: yo sé que tú eres rey, que tienes un reino,
y vas a venir cuando vengas, o sea, acuérdate de mí.